Listo, entonces me voy a saltar toda la parte que ya vimos y quiero simplemente que nos concentremos en la versión final de reglas de asociación, que es a lo que quiero dedicarle un poquito de tiempo como para calentar. Entonces, voy a comenzar aquí. El problema de reglas de cálculo de reglas de asociación y cálculo de soporte y todas esas cosas que estudiamos la vez pasada, realmente se reduce, después de hacer un resto de simplificaciones, se reduce a lo siguiente. Uno lista, y esto es una lista muy, muy grande de ítems, pero donde un ítem, la característica del ítem no es solamente el bien, como un bien uno lo conoce en un supermercado, por ejemplo, sino que también es la cantidad del bien. Entonces es un SKU con una cantidad, y la cantidad típicamente va a ser, cuando son cantidades continuas, pues va a ser un rango. Entonces, el ítem número 1 realmente lo que significa es, por ejemplo, leche entre 2 y 3 litros. Ítem número 2 puede ser leche entre 0 y 1 litro. Ítem número 3 puede ser papas entre 3 y 3 libras y media. Ítem número 4 puede ser también papas, pero esta vez más de 10 libras, y así sucesivamente. Cada ítem lo que representa realmente no solamente el SKU, es decir, la identificación del bien, sino también la cantidad que uno está comprando del mismo. Entonces, esta problemita que aparece aquí consiste en encontrar aquellos índices. Entonces, es encontrar bienes y cantidades tales que las canastas que tengan de los ítems que uno, cuando ZJ es igual a 1, quiere decir, perdón, saco también un apuntadorcito un poquitico más chévere que ese. Cuando Z de J, esto es una variable dummy para cada uno de los ítems. Entonces, cuando Z de J es igual a 1, quiere decir que ese ítem está presente en la canasta. Entonces, esto lo que está diciendo es que encontrar el conjunto de todas las canastas tales que esos ítems están presentes en la canasta, los ítems asociados a este conjunto de índices. Lo que uno quiere es que esa cantidad de canastas sea lo suficientemente representativa de las compras de una población. Entonces, la probabilidad de ese conjunto de canastas, o si quieren simplemente verlo en términos de frecuencias, la frecuencia con la que uno observa esto, la proporción supera cierto umbral que llamamos S. Ese es el problema. A eso, pues de alguna forma, no sé, hasta uno hubiera podido perfectamente comenzar el problema de reglas de asociación, o el problema más bien de análisis de canastas, lo hubiéramos podido comenzar aquí, y todo lo que hubiese sido difícil era explicar en qué consistía y qué significaba un ítem. Entonces, un ítem es simplemente esto un poquito más extensivo en términos de lo que lo caracteriza, que simplemente pensar en un bien. Y ya, y esto creo que es una forma también de resumir toda esa primera parte que hicimos durante la clase pasada, que ya fue hace casi 10 días, creo, un poco más. Entonces, ahora la pregunta es cómo algorítmicamente hacemos esto. ¿Cómo encontramos los índices que son lo suficientemente representativos? Y voy a explicarles el algoritmo a priori, y si quieren después volvemos y terminamos ya resumiendo cómo, usando el algoritmo a priori, también se podría eventualmente obtener las diferentes reglas, el soporte, el lift. Todo eso en principio son cálculos que van anidados dentro del algoritmo a priori. Entonces me voy a saltar este pedacito, y esta parte fue la que reescribí para que quedara un poco más legible, entonces más entendible. Entonces, ¿en qué consiste? El algoritmo a priori lo que hace es que capitaliza en esta idea. Si yo tengo un conjunto de índices que tienen
suficiente representatividad en las canastas de consumo de mi población. Vean que el soporte de ese conjunto de índices es lo suficientemente alto. Cualquier subconjunto de ese conjunto de índices va a tener un soporte también igualmente representativo. Entonces, pues eso es más o menos evidente. Si yo tengo muchas canastas que tienen el ítem 1, 10 y 7, pues quiere decir que tengo aún más canastas que tienen únicamente el ítem 1 y 10. Entonces, si esto fuera 1, si vamos a ver si puedo escribir. Si esto de aquí, perdón, estoy con el color equivocado, creo. Si esto de aquí fuera el conjunto de índices, ya piensen en términos de índices, que esa es la forma de uno ya no confundirse nunca más con esto. Tengo los índices 1, 2 y 15. Entonces, el primero es leche, el segundo es carne, el otro es, no sé, huevos, lo que sea, y las cantidades respectivamente que se están comprando de esos. Entonces, si tengo una proporción muy grande de canastas en el supermercado que tienen estos 3 índices, pues evidentemente si yo miro cuántas canastas en el supermercado tienen estos índices únicamente, pues va a haber incluso más. El soporte de gamma prima, mejor dicho, es mayor que el soporte de gamma. Como ya el soporte de gamma es mayor que ese, entonces el soporte de gamma prima tiene que ser mayor que ese. Entonces, esa es la idea fundamental del algoritmo, capitalizar en esta idea. Entonces, la forma de hacerlo es la siguiente. Va a quedar ahí ese rojito. Entonces, lo primero que uno hace en el algoritmo es lo siguiente. Vamos a encontrar canastas de tamaño 1, canastas de tamaño 2, canastas de tamaño 3 y así sucesivamente. El tamaño de la canasta corresponde a cuántos ítems trae. Entonces, una canasta que traiga leche 50 litros es simplemente una canasta de un ítem. Esa es la canasta del ítem leche 50 litros. ¿Listo? Entonces, comencemos primero buscando aquellas canastas que tienen un ítem, es muy representativo. Entonces, miramos, recorremos el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3. Todos esos ítems los vamos recorriendo hasta que encontremos un ítem que tiene la suficiente representatividad entre todas las canastas. Entonces, ese lo separamos, ese ítem. Entonces, si resulta que leche entre 3 y 4 litros, estamos hablando de que estas cosas se están, digamos, calculando mensualmente. Entonces, leche entre 3 y 4 litros mensualmente aparece en más de ese por ciento de canastas, entonces digamos que el S es 10%, por decir algo, entonces si ese ítem aparece más de 10 en el 10% de las canastas, entonces lo separamos como un ítem que es muy frecuente. Después seguimos recorriendo hasta que encontremos, bueno, encontramos que el ítem huevos en más del 10% de las canastas mensualmente supera 10%. Entonces, listo, este es un ítem que también separamos. Después de terminar este proceso, tenemos todos aquellos ítems que ellos solitos son representativos de todas las canastas que hay que se han comprado. Todos aquellos ítems que no sean representativos de acuerdo a este umbral son eliminados. No nos interesa trabajar más con esos ítems. Y la razón es muy sencilla. Si yo ya encontré ítems que tienen suficiente representatividad ellos solitos, entonces me tengo que concentrar es ahora en subconjuntos de esos ítems que ya encontré que van a tener un soporte mayor que ese. Es obvio que si yo, y para decirlo de otra forma, si yo el ítem, por ejemplo, chocolates Jet, en 20 unidades no aparece más del 10%
de veces en la canasta, en las canastas, no va a existir entonces ninguna combinación que contenga chocolates 10 unidades que sí aparezca más de 10% de veces en la canasta. No, pues, no es lógico, pues simplemente no, las matemáticas no dan. Si hubiera otro ítem, por ejemplo, chocolate y galletas, chocolate en 10 unidades, de 10 unidades, chocolate jet y galletas, lo que sea, si apareciera en más del 10% de veces en la canasta, pues entonces chocolates también tenía que haber aparecido más de 10% de veces en la canasta. Entonces, como no apareció ya más del 10% de veces en la canasta, simplemente puedo eliminar el índice. Entonces me quedo solamente con aquellos índices que ellos solitos aparecen más representativamente en las canastas. Ahora, ¿cómo paso a canastas de 2 ítems? Pues entonces las canastas de 2 ítems las construyo mirando los índices que yo elegí en la etapa anterior. En este caso vamos a mirar canastas de 2 ítems. Y del paso anterior tenía canastas que tenían un ítem. Entonces lo que voy a hacer es todas las posibles combinaciones de esas canastas de un ítem, combinaciones en pares, y veo a ver cuáles de esas combinaciones en pares aparecen más de S veces en todas las canastas. De esa forma voy recorriendo todas las posibles parejitas, pero ya miren que por lo menos no son todas las posibles parejas originales, sino, perdón, que aquí inicié una pregunta. Alejandro. Sí, profe, ¿puede repetir qué significa el soporte? Entonces, esto es una probabilidad, ¿cierto? Lo que estamos tratando de calcular en todas partes. Este es el origen de todo el problema. El problema consiste en calcular canastas cuya probabilidad supera S, que es el soporte. Entonces, S es simplemente un número que va entre 0 y 1, que refleja el mínimo la mínima representatividad que uno espera de las canastas. Entonces, si esta probabilidad es mayor de 10%, donde ese es 10%, pues quiere decir que yo tengo más del 10% de canastas, más del 10% de canastas tienen estos índices. Ok, ok. Entonces, el soporte es como la probabilidad mínima que uno está permitiendo. Si algo tiene una probabilidad inferior al soporte, entonces no le interesa a uno porque no es muy representativa de las compras. Profe, una pregunta. En ese caso, digamos que lo que entiendo es que si es mayor la probabilidad, le asigna un ítem, pero si llega a ser menor, en ese caso, como que junta todas las que no tengan una probabilidad mayor a ese. ¿Estamos hablando ya del algoritmo acá? Cuando digo que recorro primero todos los ítems, ¿esto? ¿O me estás preguntando de Sí, o la... sea, lo que yo entendí es que, por ejemplo, digamos, le asigna, no sé, si eran, por ejemplo, estaba hablando de chocolates, entonces si era esa cantidad de chocolates y se repetía por lo menos, al menos el 10%, entonces decía que era un ítem, pero si es menor, pues ya no le asigna nada. No, los chocolates en 5 unidades es un ítem. Eso es el ítem, digamos, número 3. Chocolates en 4 unidades es el ítem número 10. Chocolate en 25 unidades es el ítem número 15. Todos los chocolates con su respectiva unidad de compra son un ítem cada uno de ellos. ¿Bien? Listo, listo, listo. Entonces, cuando yo comienzo a recorrer los ítems, pasé por chocolates en 50 unidades. Ahora, chocolates en 50 unidades puede ser que la gente no compre tanto el mes. Entonces, el 10% de las canastas no tienen chocolate en 50 unidades. Pero después, más adelante, me encuentro el ítem que dice chocolate en 2 unidades. Y resulta que chocolate en 2 unidades y todo el mundo tiende a comprarlo. Entonces, aparecen en 10% más de las canastas. Entonces, el ítem correspondiente a chocolate en 2 unidades lo conservo y el ítem correspondiente a 50 unidades lo elimino. Ya no me interesa más. Listo, gracias. Listo, entonces cuando yo hice esa primera eliminación, yo eliminé todos aquellos ítems que no aparecían, entonces dejé una muestra, digamos, menor de ítems.
unos cuantos que son compras que la gente usualmente hace. Ahora lo que yo me voy a preguntar es si combinaciones de ellos, de esos ítems en particular que sobrevivieron la primera ronda, si son también frecuentes. Entonces, por ejemplo, chocolate, pensemos en Nutella y galletas. Entonces, Nutella, una unidad de Nutella aparece en muchas compras, entonces sobrevivió. Ahora, 10 unidades de Nutella no aparece en el 10% de las compras. Entonces, 10 unidades de Nutella se eliminó como un ítem que era interesante, pero una unidad de Nutella sí quedó. Ahora, yo, por ejemplo, resulta que unidades de galletas, resulta que galletas en 50 unidades, galletas saltinas en 50 unidades, de pronto no todo el mundo compra tantas galletas. Entonces, pero galletas en 2 unidades, mucha gente compra galletas saltinas en 2 unidades. Entonces, ese ítem quedó. Entonces, ya por lo menos tengo Nutella en 1 unidad y galleta en 2 unidades. Ahora, lo que voy a ver es si galletas con Nutella son unidades que juntas se compran en más del 10%. En este caso en particular, como yo pienso que son bienes complementarios, pues yo pensaría que cuando la gente compra Nutella también tiende a comprar las galletas porque se usan en conjunto, de tal forma que ese ítem, esa canasta que tiene 2 ítems, galleta de 2 unidades y Nutella 1 unidad, va a ser también una canasta ya, esta es una canastica con 2 ítems que va a ser representativa. Ahora, puede ser que Nutella 1 unidad me haya parecido representativo y también me haya parecido representativo cerveza en 20 unidades. Entonces, listo, cerveza en 20 unidades también es representativo, por eso sobrevivió la primera pasada del algoritmo. Pero después cuando yo voy a ver la combinación Nutella 1 unidad con cerveza 20 unidades, esa combinación de canasta ya no es tan representativa al 10%. ¿Por qué? Porque uno la Nutella espera que se compre con otras cosas distintas a cerveza y lo mismo pensaría uno de la cerveza. Entonces, la canasta Nutella-cerveza no sobrevive la segunda pasada que estamos haciendo de las parejas. ¿Está claro eso? Una pregunta. Dale. Em, pero, por ejemplo, en el primer paso del algoritmo, uno que eliminaba el ítem como tal. Tú en este segundo paso, cuando estás hablando de ya combinaciones, elimina la canasta. Elimino la canasta, sí. Esa canasta ya no va a Ok. aparecer representativa, exactamente. Muy bien. Y en el paso uno, elimina, son los ítems. En el paso 1, piénsalo así. O- Un ítem es una canasta con un solo ítem. Entonces también Ah, eliminas canastas. En el segundo ok, paso, elimino canastas que tienen 2 ítems. En el tercer ya. paso, elimino canastas que tienen 3 ítems. Y así voy recorriendo el algoritmo hasta que ya no encuentro ni una canasta lo suficientemente representativa. Cuando yo le comienzo a montar más y más ítems, pues ya la canasta que tiene cerveza, chocolate, todas esas cosas, pues ya es muy difícil que el 10% de las personas o de canastas tengan una canasta tan rica en cosas específicas y que supere el 10%. Entonces va a haber un momento en que yo no voy a encontrar, no vale la pena seguir andando porque ya no voy a encontrar canastas que tengan ítems tan representativos. Una pregunta, profe, Sí. pero digamos también pueden haber, cuando ya hayan canastas de dos, tres más ítems, pueden haber muchas canastas contenidas durante otras, o pueden haber canastas que compartan ciertos elementos de otras, ¿cierto? Sí, sí, tal cual. Pero, perdón, profe, pero yo tengo una pregunta. Cuando hablamos de canastas, ¿nos referimos a observaciones que se hacen en la vida real? Como la Sí, familia A compró esta cosa, eso es una canasta. exacto, sí. Ajá. No, no son combinaciones como posibles combinaciones entre las compras hechas. No, las canastas, digamos, cuando yo estoy aquí recorriendo canastas de 2 ítems, pues esas sí son canastas teóricas que yo quiero saber si hay familias que las están comprando, pero la Ah, observas. Ujú. sí, exacto, esa era mi pregunta. Como en la segunda ronda, si alguien compra Nutella y cerveza, entonces la canasta que observamos se quita o nada más quitamos esa, como esa combinación teórica.
de esos dos. Esa combinación, tenés razón. Esa Ah, combinación ok. quitamos. Sí. Listo, listo, gracias. Y pues obviamente una canasta no trae solamente Nutella y saltinas, sino que trae Nutella, saltina, un pocotón de cosas. Pero si trae Nutella y saltinas, pues ya está satisfaciendo con la condición de que traiga eso. Sí. Sí, 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 sí. Entonces lo que se eliminan son, buen punto, lo que se eliminan son los ítems que uno está utilizando para construir canastas, pero estrictamente no estoy eliminando las canastas como tal, porque la canasta sí es lo que ya se observó de las personas que compran. Ese era creo que el punto, ¿cierto? Lo Sí, que se eliminan correcto, son los correcto. ítems. Entonces se eliminan, y en la primera ronda se elimina un ítem, en la segunda ronda se eliminan parejitas de ítem. Yo los llamé canastas, de pronto estoy confundiendo un poquito ahí si están pensando que lo que la gente compra. No, estoy eliminando el ítem, después estoy eliminando los dos ítems que aparecieron juntos y no eran representativos y así sucesivamente. Bueno, este algoritmo permite entonces identificar las canastas que tienen un soporte lo suficientemente alto. Entonces, mediante ese algoritmo, ven que ese algoritmo es finito, termina, es un algoritmo pues que la gente sabe que es eficiente, esa idea pues fue una idea muy, muy importante en el momento en que salió y hizo de este algoritmo algo pues y esta técnica algo muy, muy famoso. Entonces, en definitiva, ¿qué fue lo que logramos? Logramos mediante esa pasada que le hacemos a los datos, logramos identificar los ítems que son suficientemente representativos. Y además los identificamos primero de a un ítem, de a dos ítems, de a tres ítems, de a cinco ítems, etc. Entonces, incluso podemos identificarlos así muy juiciosamente, los ítems de a uno que son representativos, los ítems de a dos, los ítems de a tres y así sucesivamente. Tengo una pregunta. Dale. Cuando, digamos, bueno, en la primera ronda usted filtra con un K igual a 1 los ítems significativos, por decirlo así. Sí. En la segunda, usted empieza a mezclar, o sea, a hacer canastas, posibles canastas, mezclando los ítems que acabó de salir en la iteración anterior, ¿cierto? Sí. En la tercera iteración, usted escogería las canastas de la segunda iteración y las une, o empezaría también a mezclar canastas de la segunda iteración con ítems sueltos de la primera. De la segunda iteración con ítems sueltos de la primera. Porque de lo contrario, si usaras solamente las canastas de la segunda iteración, pues como que no necesariamente estás encontrando canastas de tamaño 3. Sí, sí, es verdad. Digamos, o sea, todo puede ser, todo la combinación con los ítems de la primera iteración, entonces agregando nuevos de la primera. Sí. Ok. Entonces, en definitiva, yo logro hacer esto, logro para identificar todas los ítems que son representativos, entonces ítems que voy a volver a usar la noción de canasta. Canastas que tienen un ítem específico, muy representativo, canastas que tienen dos ítems específicos, muy representativos, así sucesivamente. Entonces yo logro hacer esto con este algoritmo y ahora recuerden todas las preguntas que eran relevantes de este proceso. Entonces uno por ejemplo, primero encuentre índices representativos. Listo, pues ya expliqué la forma de encontrarlos y de hecho ya los encontré todos los índices que son representativos, dado el soporte, por supuesto. Ahora, ¿qué es una regla? Una regla es una partición de omega. Entonces, ahora haga todas las particiones de omega y la pregunta es, ¿cuál es la confianza de esa partición? Entonces, por ejemplo, miren cómo se definía la confianza. La confianza de la partición o de la regla A implica B, que es simplemente una partición de un conjunto de índices gamma, pues es el soporte del uno por el soporte del otro. Si usted, perdón, el soporte, este soporte a propósito que está aquí, que este soporte es el mismo soporte de la regla. Eso lo dice aquí, de hecho. El soporte de la regla es el soporte del conjunto de índices. Entonces, cuando yo hice esa pasada por los datos, yo debía haber guardado el soporte o, digamos, la probabilidad exacta de cada uno de los conjuntos de índices que yo guardé. Entonces ya tengo guardado esto en mi computador y lo divido por el soporte de A. Cuando yo hice la pasada también, en algún momento apareció A solito como conjunto de índices. Porque vean que A es un subconjunto de A unión B.
Entonces, ese soporte también lo tengo. Entonces, esta división, pues me da ya la confianza. Es decir, lo bonito del algoritmo es que en una pasada que ustedes le den a los datos, de la forma que acabamos de explicar, calculan absolutamente todo, calculan la confianza, vean que todo lo demás sale pues de eso. La confianza esperada es otro soporte que usted también lo debió haber guardado en la pasada que hizo. El lift, que es la confianza y el soporte. Entonces, ese algoritmo es muy eficiente para calcular todas las cosas que a uno le interesa en la regla de asociación. Bien. ¿Seguimos o ya este es el final de reglas de asociación? ¿Cómo la ven? Yo tengo una pregunta, Álvaro. Dale. Lift, ¿cuál es como la utilidad del lift? ¿Qué dice lift? Ah, no, el listo. Entonces, esto es bien importante porque el lift, miren lo que quiere decir. El lift es la confianza y el soporte. Ahora, la confianza, acordate que no es más que, esto lo podemos escribir, la confianza, esta partecita de arriba, es la probabilidad de observar la canasta B, dado que observé la canasta A. Correcto. Y si vos dividís ahora por el soporte, bueno, entonces esto, ¿qué es el soporte de B? Simplemente la probabilidad de B. ¿Listo? Ajá. Entonces, realmente el lift no es más que esto. Ahora, si vos mirás, si B y A fueran independientes, es decir, no fueran bienes perfectos sustitutos, por decir algo, galletas Saltinas Noel y Saltinas, hay otras que me olvidé el nombre, pero hay otras Saltinas que son idénticas a las Noel. Saltinas, pues pucha, se me olvida, pero pues son sustitutos perfectos. Entonces uno podría decir que esos son independientes. Cuando se compra el uno, no aprende uno nada si se compró el otro y viceversa. Entonces, cuando son independientes, esto de aquí es solamente la probabilidad de B, ¿cierto? Porque A no importa, ¿cierto? Sí, Entonces, dividido por probabilidad de B. Entonces, cuando son independientes, el lift es 1. Porque ahí me falta sí. dividir. Entonces, el lift que mide, ya te voy a mostrar con más precisión que mide, pero por ahora lo que tenés que tener claro es que si el lift es 1, quiere decir que las canastas son independientes. Los bienes son sustitutos perfectos. ¿Bien? Sí. Entonces, ahora pensemos ya en desviaciones con respecto a 1. Si uno mira esta fórmula y ahora vuelve y escribe el lift, pero ya exactamente qué significa el lift. Mira que el lift, cuando yo hago probabilidad de B dado A, eso es, según la definición de probabilidad condicional, la probabilidad de B y A. Dividido la probabilidad de A. Exacto, que multiplicado por B, pues te da, entonces, que mejor dicho, te da esto. Esto te da lift. Entonces, la parte de abajo es la probabilidad de A y B si fueran independientes. Entonces, lo que está diciendo el lift es que cuando este lift es mayor que 1, quiere decir que vos estás observando A y B más allá de lo que el azar diría que lo deberías de observar. El azar entendido como más allá de que A y B fueran independientes. Y si el lift es menor que 0, entonces vos dirías que A y B los estás observando menos de lo que por azar vos los observarías si fueran independientes. Si es menor a 0, Si es menor a, menor a 0, la embarré, menor a 1, perdón, menor a 1. Si es menor que 1 ok, listo. y mayor que 1, son las dos situaciones, menor que 1 y mayor que 1. Si es igual a 1, son independientes. Si es menor que 1, estás observando lo menos que lo que independencia diría que los observás. Y si es mayor que 1, lo estás observando más. Entonces, mayor Correcto. que 1 es como que hay una asociación entre los bienes, son complementos o son sustitutos imperfectos.
Si es menor que 1, entonces, si es menor que 1, de hecho, serían complementos. Si es mayor que 1, serían sustitutos imperfectos. Ok, ok. Y entonces, mira que el ejemplo que viene, pues eso siempre se calcula, porque esa vaina es súper... a ver, ¿cómo borro esto más rapidito? Entonces, miren el ejemplito que vimos la clase pasada que tenía... Pucha, ¿por qué no se quedó pegado? Entonces, en este ejemplo, tenemos soporte 13.4. Entonces, quiere decir que inglés, ser dueño de la casa, ser un profesional y tener un ingreso superior a esto. Estos son 4 ítems. Piensen en un segundo en esto como 4 ítems. Voy a ponerlo en un cuadrito porque eso es clave. El ítem es saber... Pucha, perdón. Estos son los 4 ítems. Entonces, un ítem es saber inglés en la casa. El otro ítem es ser dueño de la casa. El otro ítem es profesional o administrador. Y el otro ítem es tener ingresos superior a 40.000. Esos son ítems asociados a una vivienda, en este caso, pues, en California. Entonces, cuando el encuestador llega a la vivienda, registra. ¿Sabe inglés? Sí o no. ¿Es dueño de la casa? Sí o no. ¿Es profesional? Sí o no. ¿Tiene ingresos mayor de 40.000? Sí o no. Registra un pocotón de cosas. Esos son los ítems de la canasta. ¿Cuántos estudios tiene? ¿Cuántas veces ha salido del país? Etcétera, etcétera. Es una encuesta y encuentra que el 13.4% de las viviendas que son visitadas por él tienen inglés, son personas que hablan inglés, son dueñas de la casa, son profesionales y tienen un ingreso superior a $40.000. Entonces, eso quiere decir que esa proporción de hogares tiene estas características. Ahora, tiene muchas más características, hay muchos más ítems en el hogar, pero estos los tiene estos ítems en esa proporción. La confianza es 80 puntos. Bueno, entonces después separa una regla. La regla es inglés, dueño y profesional. Esto es el A y el B es el acá. Entonces es una partición de los índices. Y la regla es A implica B. Entonces, si la confianza es el 80.8%, quiere decir que el 80.8% de los hogares que hablan inglés, son dueños de su casa y son profesionales, tienen un ingreso superior a 40.000. Y el lift es 2.13, es decir, esto que se está observando, estas casas que tienen estas características e ingresos superior a 40.000, pues se observan en mayor proporción que lo que diría si fuesen independientes. Y bueno, esto ya, pues estoy aquí ya pues como repitiendo una parte de lo que vimos la clase pasada, entonces quisiera seguir, a no ser que no haya quedado claro eso. Profe, ¿a qué se refiere con independientes? Pues independientes es independencia. Esto es un evento. Esto es el evento. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral? Son las casitas. ¿Sí o qué? Esos son, si ustedes se acuerdan de probabilidad de pronto en términos, no sé si así, vamos a ver. Este es el espacio muestral. Este es omega. Y esas casitas ahí tienen pues unas características. Esas características son todos estos ítems. Algunos ítems tienen, otros ítems no aparecen en estas casitas. Y esto es una variable aleatoria que me cuenta qué hay en esas casitas. Entonces me dice cuáles son los ítems que hay ahí. Entonces, esta es una variable aleatoria. Esto estrictamente va en R bueno, en R no, sino en 0,1, perdón, 0,1 a la K. Porque esa variable aleatoria me dice a mí qué ítems aparecen en esa casa. Entonces, cuando esa variable, de hecho, la anotación era Z, ¿no? Podría ponerlo mejor así, porque así lo teníamos en la presentación. Entonces, voy a poner Z y esto es, perdón, ¿dónde está? Z. Uy.
Pucha. Es que estoy con el mouse porque no tengo la tablet, entonces Z. Entonces, esto es una variable aleatoria Z. Entonces, esta A que aparece aquí, pues corresponde a un subconjunto de cositas que hay acá que tienen esas características. Y esa B corresponde a otro conjunto acá que tiene esas características. Esto puede ser así. Entonces, A y B son dos subconjuntos del espacio muestral. Entonces, ¿qué quiere decir la independencia? Pues que estos subconjuntos, estos eventos son independientes. Entonces, independencia quiere decir que P de A y B, bueno, A y B en este contexto sería, pues se denotaría como una intersección que tenga ambas canastas, ambos ítems, pues independencia quiere decir que esto es igual al producto. Pucha, A por B. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Entonces, en términos ya de canastas, ya dejando de lado la parte probabilística, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir, si yo cuento todas las canastas de mi universo que tienen los ítems A y los ítems B, y calculo la proporción, eso es una estimación de la probabilidad del lado izquierdo, y después cuento cuántas canastas hay que tengan el ítem A, calculo la proporción, es esto, es este estimador de esto, y después saco un estimador de esto de la misma forma, pues lo que estoy diciendo es que esta proporción de canastas no es más que el producto de esta proporción de canastas. Esa es ya numéricamente lo que pasaría. Profe, yo pues entendido la interpretación de la confianza y creo que el LIF también, pero ahí cuando dice el soporte 13.4%, ¿eso qué significa? Que listo, entonces el soporte del 13.4% quiere decir que la canasta que tiene A y B tiene probabilidad 13.4%. Esto es 13.4. Ok, ok. O sea, del total de canastas, el Sí. 13.4 tienen A y B. Exactamente. Ok. 13. Y entonces, Sí, dale. y entonces el 80% es, el 80% de las canastas con A tienen B, la Exactamente. confianza. Ah, ok, Exactamente. listo. Sí. Listo, perfecto. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Listo, profe, sigamos. Bueno, esto es una técnica supremamente bonita, pero démosle ya por visto este tema. Y por último, quería que vieran otra técnica que se llama PCA, que, pucha, si tengo, no, digamos, de pronto les puedo recomendar un video para que ustedes lo vean, una partecita del video que es muy bonita, pero, y se me olvidó, tengo que hacer K-medias, esto es fundamental, ¿no? Entonces, otro algoritmo de análisis no supervisado. Entonces, acabamos de dar reglas de Ay, asociación. Sí. profe, qué pena interrumpirlo, pero ¿por qué se llama a priori? Esa sí es una buena pregunta, no tengo ni idea. Ok, ok. No tengo ni idea. Es una tecnología, digamos, algorítmica introducida por Agraval en los años 70 o comienzos de los 80. Agraval es un tipo muy conocido en el área pues, de inteligencia artificial, pero realmente no tengo ni idea por qué se llama así. Ah, bueno. Pero seguramente debe tener algo que ver con las siglas y pues quedó bonito la sigla a priori, pero debe ser que las siglas sí, deben tener un nombre especial, pues pucha, no, así no, pero sigamos y no sé responder eso exactamente. Entonces, Listo. el otro algoritmo muy, muy famoso en análisis no supervisado es el algoritmo de K-medias. Como les dije, la clase, la motivación que tuvimos para estos tipos de algoritmos, bueno, esta parte de regla de asociación tiene unas aplicaciones enormes en temas de mercadeo, ubicación de góndolas, promociones, etcétera. Pero K-medias es lo que uno usualmente hace, o pues algo similar, basado inicialmente en K-medias,
que uno hace para hacer segmentación de clientes, en particular, por ejemplo, cosas pues de interés desde el punto de vista de política económica, que es los sistemas de administración de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo. Ahí lo que uno quiere hacer es segmentar a las personas según ciertas características y de acuerdo a esa segmentación, después uno hace una especie de detección de comportamientos atípicos. Entonces, eso fue un poquito de la motivación, pero déjenme introducirles la técnica, que es muy sencilla y pues demasiado importante. Entonces, ¿cuál es el punto? Agrupar puntos cercanos. Estos puntos se denominan prototipos. Agruparlos y los grupos se denominan los prototipos. Y lo que uno quiere de esas agrupaciones es que cada grupito sea muy parecido entre ellos y sea muy diferente entre grupos. Entonces, un grupo solo es muy parecido, pero si yo comparo un grupo con otro, es muy distinto. Esa es la idea fundamental de eso. Entonces, la forma de hacer eso, ya vamos a hacer un ejemplo gráfico, pues que se ve muy bien, es inicialmente piensen que tenemos unos datos en un espacio de 2 dimensiones, y aquí están los daticos. Y los daticos, recuerden que estamos en análisis no supervisado, por lo tanto los daticos no tienen ninguna marca especial, simplemente estamos datos que tienen 2 características y tenemos una muestra que la estoy pintando ahí, pero no tengo un Y, no tengo pues ni colores, ni bolitas, nada que yo pueda asociarle a esos puntos. Entonces el algoritmo lo que va a tratar es de hacer unos grupitos que de alguna forma entre ellos, los miembros de un grupo sean muy parecidos en términos de X1 y X2, pero que sean muy distintos cuando yo comparo un grupo con el otro. Entonces aquí pues había un dibujito con el que comenzamos la clase pasada, que, perdón, aquí de nuevo, para que tenemos que llegar a algo similar a esto. Entonces inicialmente tenemos unos daticos y aquí intuitivamente pues hay 2 grupitos que entre ellos son parecidos y son lo suficientemente diferentes de un grupo al otro. Ahora uno podría decir, no, pero ¿por qué 2 nomás? Yo veo aquí de pronto otro grupito. Entonces eso es parte de lo que vamos a estudiar aquí. Es como, ¿por qué no son 3 grupos? Más bien, en vez de esos 2 que yo mencioné, que fueran así, pues también hace sentido. ¿Cuándo parar? Pues ¿cuándo no hacer 2 grupos o 3 grupos? Pues es una de las preguntas importantes y pues hay una serie de criterios. Aquí vamos a mencionar solamente uno que es pues, muy sencillo, pero esto es lo que queremos aprender a hacer los grupitos. Y el algoritmo entonces es lo siguiente. Hay muchas formas de iniciar el algoritmo, pero una vez inicia el algoritmo todo el mundo hace más o menos lo mismo. Entonces, este algoritmo consiste en lo siguiente. Vamos a buscar primero, y esto es un metaparámetro, cuántos grupos voy a hacer. Yo tengo mis datos, yo quiero saber cuántos grupos voy a hacer. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a lanzar aleatoriamente en el espacio de las características, voy a mandar K grupos, perdón, K puntos. Y voy ahora a construir K grupos. Esos puntos quedaron aleatoriamente, pudieron quedar totalmente mal dispersos en ese espacio. Pero ahora, para conformar los grupos, lo que hago es que voy punto por punto y a ese punto miro qué tan cerca está de los K puntos que arrojé aleatoriamente. Entonces, esos K llamémoslos los centroides. Entonces, yo me fijo cada punto, qué tan lejos está de los centroides. Y si calculo el centroide más cercano, entonces asigno ese punto, voy a decir que es del centroide asociado a ese centroide al que dio la distancia más pequeña. Y así todos los puntos los asocio al centroide más cercano. De esa forma todos los puntos quedan asociados a los K-centroides de alguna forma, pero quedan asociados siempre al centroide más cercano. Veamos eso en funcionamiento y después les digo un algoritmo alternativo. Entonces, si ustedes miran esto, aquí sí creo que me interrumpen para ponerlo voy a ponerlo en pantalla grande para que sea un poco mejor. Entonces vean estos daticos que están en un espacio X1 por X2 y
olvídense de esos colores. Simplemente piensen que hay unos puntos que son unas bolitas aquí. Y las bolitas son los puntos que observamos y no están marcados de ninguna forma. Entonces, lo que vamos a hacer es, inicialmente, vamos a buscar 3 centroides, vamos a utilizar el algoritmo para identificar 3 grupos. Los 3 grupos los vamos a ir construyendo con los 3 centroides. Lo primero que hacemos es que lanzamos 3 punticos. Aquí hay uno. Pucha, ¿qué se hizo el otro? A ver, un minuto, a ver dónde me quedó. Entonces, aquí veo un centroide inicial, lo que no veo es los otros dos fácil. Aquí veo un centroide. Aquí están los 3 centroides, no lo estaba viendo bien, qué pena. Aquí hay un centroide, aquí hay otro y aquí otro. Estos son los que yo lancé aleatoriamente. ¿Listo? Quedaron aquí, justamente aquí. Ahora, yo miro, ¿qué hubo? No, sí, entendido. Ahora, yo este centroide, que es el 1, el 2 y el 3, les puse color naranja, verde y moradito. Y entonces miro los datos. Pues si yo miro este dato, por ejemplo, este dato está más cerca de este centroide que de este y que de este. Por eso lo voy a marcar como naranja. Entonces, todos estos quedan marcados como naranja porque este señor de aquí es el centroide que más cerca está a ellos y ese centroide lo estoy llamando naranja, pues, pero puede ser el número 1. Hubiera podido decir número 1, 1, 1, 1. Todos estos son número 1 porque quiere decir que están asociados al grupo del centroide 1. Lo mismo, vean acá que todos estos de acá quedan verdecitos porque su centroide más increíble, por ejemplo, estos de acá, este datico de acá, si uno calcula la distancia de este centroide y la distancia de este centroide, pues resulta que este está un poquitico más cerca, por eso quedó verde. Vean que todos estos quedaron verdes y todos estos de acá quedaron moraditos. Entonces, esa es la primera asignación que yo hago de grupos. Ahora, la K estamos fijándola en 3. Entonces, el algoritmo es K medias. Entonces, la K en este caso quiere decir que estoy buscando 3 grupos y medias quiere decir el siguiente paso. Lo que voy a hacer es que voy a promediar los elementos de este grupo, como estos son variables continuas. Este algoritmo no lo estoy aplicando para variables categóricas. A veces la gente lo hace y funciona, pero por ahora no es nuestro propósito. Lo que queremos es simplemente aplicarlo de la forma como pues, se ha inventado, que es para variables continuas. Entonces, cuando yo calculo el promedio, vean que este es el promedio. Esta cosita es el promedio de estos datos. Este de aquí es el promedio de estos datos y este de aquí es el promedio de estos datos. Esos promedios son los nuevos centros de los grupos, es decir, son los nuevos centroides. Entonces, ahí me quedaron esos centroides. Ahorita aplico lo mismo. Reorganizo los grupos con los nuevos centroides. Vean cómo cambió. Vean que estas crucecitas se van a volver ahora los punticos porque son los nuevos centroides. Y vean que cambia un poquito los colores, porque ahora hay más colores zapotes que están más cerca de este centroide que lo que había antes. Y vean que aquí también parte de eso se volvieron verdes, porque en el nuevo centroide, que es este, ya quedaron como más cerca. Ahorita calculo el promedio de estos colores y ese es el nuevo centroide. Entonces, vean que en la próxima gráfica los puntos de negritos, pues, o bien rellenitos, se mueven a donde están las cruces y la cruz se desplaza porque ese es el nuevo promedio. Y así yo lo voy haciendo y lo hago hasta que ya no se mueve más. Entonces, básicamente, vean que ya el movimiento que hubo fue mínimo. En ese momento quiere decir que llegué a unos centroides adecuados y ese es el tipo de segmentación que hace del espacio. Pues ahí ya cambié de ejemplo, pero este es un ejemplo ligeramente diferente. Estos son los centroides iniciales. Esto es la forma como parte del espacio inicialmente, después de la iteración 2, de la iteración 20. Vean que los centroides se acomodaron de tal forma que este grupo parecen todos verdecitos, todos azulitos y todos naranjitas. Bien, ¿preguntas sobre eso?
Bien, seguimos. Listo. Entonces, vean, por ejemplo, esto, pues es una típica clusterización de un uso de K-medias cuando uno está haciendo, pues en este caso, 4 grupos. Si yo hubiera hecho 2 grupos aquí, probablemente el algoritmo de K-medias me hubiera identificado esto es un grupo y esto es otro grupo. Pero, y si hubiera hecho 3 grupos, de pronto, pues hubiera hecho, no sé, hubiera dicho que esto era un grupo, no sé, y que esto era otro grupo, y que esto era otro grupo. Entonces, dependiendo de la K que uno use, pues le va a segmentar de forma diferente. En este caso, pues usaron 4 grupos y dio una clusterización muy bonita. Entonces, esto es fundamentalmente el algoritmo de K-media, realmente es solo eso. Y lo que quiero mostrar con esto es que a veces, cuando uno aplica el algoritmo de K-medias, hay que tener un poquito de cuidado. Uno usualmente, y yo en el curso recomendé, y muchas veces uno hace eso, es hacer una normalización de las variables antes de aplicar los algoritmos. Es muy común en redes neuronales, en modelos de regresión. Lo que uno hace es que toma unas observaciones como están aquí y lo que uno hace es toma la media, entonces toma las desviaciones con respecto a la media como variable e incluso a veces divide con respecto a la desviación estándar. Entonces, si yo cojo todos estos datos que aparecen aquí y los centro, es decir, los centro es que a todos les quito la media y dividido por la desviación estándar, estos datos que estaban aquí quedan normalizados en el sentido pues de haberlos escalado todos como a una misma escala, haberlos mandado todos a una misma escala y todos a una misma media. Entonces, es muy común hacer eso. Entonces, si yo tomo estos datos inicialmente y les hago eso, pues resulta que los datos se vuelven esto. Ahora, estos datos originales, aparentemente había 2 clústeres muy claros, este clúster y este clúster. Si yo hubiera hecho 2 medias, hubiera llegado a esto como resultado. Pero después de estandarizarlos, me dio una cosa bastante distinta. Me dio un clúster así y otro clúster así, que pues no sé, vamos, no reflejan la verdadera naturaleza de los datos originales. Entonces, esto es solamente para que tengan cuidado cuando hagan K-medias, no necesariamente estandarizar es adecuado. Ahora, dale. Qué pena, Álvaro, seguir interrumpiendo, pero cuando uno escoge aleatoriamente dónde empezar, pues si uno empieza en lugares distintos, uno puede terminar en lugares distintos. Sí, de acuerdo. Entonces uno, pues me imagino que uno puede hacer esto varias veces, pero uno cómo sabe cuál división es mejor. No, de pronto, sí puedes saber cuál división es mejor. Ahora te digo la métrica para eso, porque uno calcula unas distancias, es decir, uno puede mostrar que el algoritmo de K-medias es un problema de optimización. Entonces, la forma como yo te enseñé ahora a llegar a los grupos, lo que puede suceder es que llega a mínimos locales del problema de optimización. Entonces, uno podría quedarse estancado en diferentes mínimos locales dependiendo de dónde comienza, pero todos ellos los puede comparar en términos de la función objetivo que te voy a mostrar ahora. Ah, ok, listo. Bueno, entonces, esto es otro ejemplo donde K-medias no arroja la segmentación adecuada. Esto también es un tema que, digamos, es a veces difícil transmitirle digamos, las personas que están en la práctica diaria de estas cosas, que tienen que lidiar con un core bancario. Y entonces el core bancario, por ejemplo, solo admite que las reglas que la segmentación que uno le dé sea en forma de cajas. Si uno se vuelve a esto, por ejemplo, yo podría decir que aquí hay unas cajitas que en el fondo, pues aproximadamente aproximan la segmentación que estábamos buscando, esta cajita. Entonces, en un core bancario, con arrocitos, pero en un core bancario uno le dice,
Si la persona tiene entre tantos y tantos ingresos y entre tantos y tantos activos, entonces esa persona es rojita. Si la persona tiene entre tantos y tantos ingresos y entre tantos y tantos activos, entonces esa persona es amarilla. Estos, digamos, son los de alto riesgo, menor riesgo, son clientes buenos, son pésimos. Entonces, uno puede esto programarlo, usualmente, pues no así que siempre, pero a veces los core bancarios son bastante parametrizados y eso no se pueden poner cosas sofisticadas ahí como para segmentar. Entonces, cuando uno le dicen a uno, bueno, yo necesito que me dé cajas, entonces uno tiene que pues, decirle a la persona, puede ser que las cajas sean buenas, pero a veces las cajas no sirven, simplemente son imposibles. Este es un ejemplo bonito, donde la segmentación natural de estos datos que ustedes ven aquí, pues es un círculo afuera y un disco adentro. Esa es la forma de segmentar correctamente, digamos, visualmente uno me va a mirar estos datos, fíjense de los rojos y de los amarillos y de los azules, y me dicen segmente o vuelva estos dos grupos, pues yo digo, un grupo es esta circunferencia y otro grupo es este disco, clarísimo, por lo menos visualmente. Pero si ustedes hacen K-medias, segmenta así, azul y rojo. Entonces, pues esto muestra que, primero, la segmentación original, la más adecuada, no se puede expresar como caja. Entonces eso ya dificulta la programación de esto en core bancario. Y lo segundo es que K-medias no es una solución mágica, sino que funciona en algunos casos, pero en este caso, pues, hace las cosas bastante mal. Entonces, esto es lo que estábamos preguntando ahora. K-medias resuelve este problema de optimización. Entonces, ¿qué es ese? Ese es todas las formas de particionar los puntos que uno tiene en K grupos. Entonces, me dicen, yo tengo que aquí tengo 100.000 puntos. Yo quiero particionarlos en K grupos. Entonces, estas son todas las formas de particionar en K grupos. Entonces, ¿qué voy a hacer como medida de optimización? ¿Qué es lo que, de función objetivo? Perdón. Voy a, para cada partición, yo voy a hacer lo siguiente. Yo miro en esa partición quiénes hay, calculo su diferencia con respecto al centroide, norma al cuadrado, y esta suma que hago aquí es qué tan distantes están los puntos de SI del centroide MU. Entonces, esto es una medida de qué tan disperso es el grupo I. Y cuando sumo sobre todos los I's, tengo una medida de qué tan dispersos son los grupos. De tal forma que, pues, intuitivamente lo que uno quiere resolver es encontrar la partición que minimice esto, es decir, que haga esta dispersión mínima y que también logre particionar los grupos de tal forma que se minimice esas sumas. Pues esto en el fondo es como el problema de optimización que uno heurísticamente resuelve con el algoritmo que les presenté. Y ya, esto explica entonces si te quedas estancado en un óptimo local, pues al final si tienes muchas segmentaciones, pues puedes mirar cuánto vale esto y esto es de hecho la medida que uno utiliza de qué tan buena es la segmentación o la clusterización. Esto es lo que estabas mencionando. Este es un problema que tiene muchos óptimos locales, un número finito de óptimos locales, entonces en principio uno podría calcularlos todos y elegir el óptimo local pues que sea un verdadero óptimo global, pero resolver el problema de K-medias realmente es difícil, es un problema computacionalmente, se llama NP, quiere decir que es un problema muy difícil computacionalmente o que requiere, o dicho en términos de tiempos de computación, que no es posible resolverlo en un tiempo polinomial. Esos son problemas que se llaman, pues, que no son fáciles de resolver por ningún computador. Entonces uno queda contento con calcular por lo menos un óptimo local y pues uno ya después mira a ver eso qué tan relevante es. Pues que la segmentación qué tan útil es para uno. Pucha, aquí tenemos otro ejemplito. Pensé que íbamos a pasar ya a componentes principales, pero entonces veamos este ejemplito. Este ejemplito se tiene en una matriz los datos están expresados así.
Aquí hay unos individuo 1, individuo 2, individuo 3 hasta individuo 64. Mucha qué pena. Y aquí hay un vector de 6.830 características, que son características de los genes de personas que tienen cáncer. Entonces, básicamente, en un espacio de 6.830 dimensiones, aquí hay un espacio de 3 dimensiones, 6.830 dimensiones, tenemos 64 puntos en ese espacio. Lo que creemos ahora, y olvídense que ustedes saben qué tipo de cáncer tienen, eso es algo que solamente lo vamos a usar al final para saber si el algoritmo capturó algo interesante como características de cáncer. Pero si ustedes van a ese espacio y hacen clústeres de tamaño con 3 clústeres únicamente, entonces estos clústeres, estoy usando K-medias, van a agrupar en 3 grupos los 64 casos de cáncer en ese espacio de 6.800 dimensiones. Y cuando ya los vemos, los clústeres, vamos a ver, ya una vez hice la agrupación, entonces yo voy y veo, como yo tengo los datos, yo voy y veo qué cáncer era. Entonces, cáncer de colon está aquí hay colon, aquí de pronto hay uno que se llama, leucemia, aquí hay pura leucemia, este es colon. Entonces, lo que quiero decir es que uno lo que está buscando es ver si los grupitos lograron caracterizar el tipo de cáncer. Entonces, vean el grupito 1. Tiene 3 de mama, 5 CNS, que no sé, colon, 0, leucemia y este. Entonces, y vean los demás, en total estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 tipos de cáncer. Y aparentemente el clúster 1 identifica bastante bien este tipo de cáncer. El clúster 3 identifica bastante bien el cáncer de colon. Vean que es que el clúster 3 tiene puro colon y dos de mama. Y el clúster 2 identifica bastante bien el cáncer, el melanoma. Entonces, si yo en este gráfico hubiera sido un poco más cuidadoso, el grupo 3 lo hubiera puesto sobre todo colon, el grupo 1 lo hubiera puesto principalmente el NSCL, aunque también el grupo 1 identifica bien el CNS, pero pues digamos que un poco más y el grupo 3 le hubiera puesto principalmente, el grupo 3 colon, a ver, si este es el grupo 3, le hubiera puesto colon, si este es el grupo 1, le hubiera puesto NSCL, y si es 2, le hubiera puesto melanoma. Este de acá, melanoma principalmente. Entonces, es bonito porque es una técnica que, sin haber utilizado para nada la etiqueta de qué tipo de color de cáncer es, logré simplemente haciendo agrupaciones en un espacio de una dimensión gigantesca, logré identificar algunas características que son prevalentes en esos tipos de cáncer. Entonces, eso es lo bonito de la técnica. Y pues en ese sentido, si ustedes lo piensan de otra forma, esta técnica también lo que hace es que de alguna forma nos sirve para, en vez de trabajar con vectores de tamaño 6.830, pues nos permite trabajar con estos grupitos, ya como más condensados de los diferentes cánceres. Es una forma pues de verlo, es como una forma de reducir la dimensionalidad de esos espacios. Pero bueno, entonces, este es un ejemplito de cómo se usa K-medias en problemas médicos, que parece súper chévere. Y ahora sí creo, y esto era cómo se escoge el número de clústeres. Entonces, yo fijo 2 clústeres para calcular la media. Ustedes ya yo dejé ver el chat porque estoy en pantalla grande. ¿Tienen alguna pregunta? No, por ahora nadie ha puesto nada. Listo. Entonces, lo que les explicaba hace un minuto es que uno puede también hacer lo siguiente. Fija 2 clústeres, calcula el óptimo al que uno llegue con K-medias y mira uno la función objetivo de la que hablé, que es la suma de sus errores cuadráticos, y después hace 3 clústeres, 4 clústeres, etc.
Y cuando uno ya ve que la ganancia marginal de introducir más clústeres pues es muy pequeña, pues uno para, porque recuerden que entre más clústeres tengo, más complejidad tiene el modelo, y eso en general pues no va a ser muy valioso si lo usamos como un modelo después predictivo. Álvaro, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Por qué esa función no es monótonamente decreciente? O sea, porque hay como un saltico hacia arriba entre 7 y 8, me imagino que es eso. ¿No debería siempre decrecer? Pero yo no la veo que suba, ¿no? Veo que se permanece igual o baja un poquito. Bueno, de pronto estoy viendo mal, pero de acuerdo. No, yo sí pienso que debe seguir bajando, pero entonces uno lo que tiene que concentrarse es donde se aplana. Donde se aplana, ahí uno debería de parar para no meterle mucha complejidad. Listo, gracias. Entonces me voy a saltar este algoritmo de K-Medoids y en lo que me resta el tiempo, porque me quedan 5 minutos, quiero realmente introducir la técnica de componentes principales, porque bueno, esta sí es una técnica pues hecha realmente para reducir la dimensionalidad de problemas. Entonces, por ejemplo, anteriormente estábamos viendo que cada tumor estaba caracterizado por 6.800 variables. Y pues trabajar con espacio en esas dimensiones tan enormes, pues entonces por eso formas de visualizar eso es, pues sacamos clústeres y decimos que todos estos cánceres corresponden a este grupo y todos estos cánceres corresponden a este grupo. Y pues eso es una forma como de visualizar un poquito los datos que uno tiene, volverlos grupitos. Y uno después ya podría ver si esos grupitos esos grupitos están caracterizados por sus centroides tienen 6.800 dimensiones, pero uno quisiera de pronto esos centroides proyectarlos en un espacio de 3 dimensiones, por ejemplo, o de 2 dimensiones. Entonces pasar de 6.800 dimensiones, pasar a 2 dimensiones. La idea es la siguiente. Yo tengo mis datos, aquí ustedes están viendo simplemente datos en 2 dimensiones, voy a pasarlos a una dimensión. Pero la idea es la misma. Si tuviera datos en 100.000 dimensiones, yo quisiera pasarlos primero a una dimensión, después a 2 dimensiones, después a 3 dimensiones, hasta que capture algo de los datos que sea interesante. En este caso, estos datos, que son estos punticos, la idea es que voy a calcular una combinación lineal de los datos, de tal forma que esa combinación lineal los disperse al máximo. Cuando yo digo dispersar al máximo es que una vez yo hago la combinación lineal, la varianza de esos datos sea máxima. Eso quiere decir que después de la combinación lineal, los datos quedaron como muy esparcidos y eso de alguna forma es una buena forma de segmentarlos, pues de visualizarlos. Los veo separadamente. Entonces, en este caso, estos daticos que están aquí, inicialmente vamos a proyectarlos sobre esta línea azul. Y si ustedes miran, es decir, si yo tuviera otra línea aquí, más bien tuviera esta, por ejemplo. Si yo tuviera esta línea y proyectara los datos sobre esta línea, pues me daría cierta volatilidad de los datos. Me quedarían los datos todos distribuidos aquí. Pues de aquí a acá me quedarían todos distribuidos y ustedes pueden ver que eso me da cierta varianza. Pero si yo los distribuyo a lo largo de esta línea azul, intuitivamente quedan más esparcidos. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿es esa la azul la adecuada o la adecuada es esta? O vean que si ustedes usan una línea recta o ligeramente, digamos así, ligeramente, y proyectan sobre esa recta, pues vean que cuando yo proyecto queda pequeñito, queda todo, bueno, ahí estoy ya con demasiados minutos, yo aclaro eso. Miren que si ustedes hacen una proyección, digamos que yo elijo esta línea recta para proyectar. Entonces, este punto va acá, etcétera, etcétera. Pues me da la impresión de que esta proyección que queda aquí, pues es mucho menos dispersa que esta proyección que queda sobre esta otra línea. Y menos que esta. Entonces, esta, ¿qué es lo que hace? Esta se enfoca como en la dirección principal de estos datos.
la forma de expresar eso matemáticamente es como viene. El problema que quiero resolver es el siguiente. Un segundo, debí haber dicho una cosa. Mis datos están aquí. Mis datos yo los pongo en una matriz X. Pues cada observación X es un vector de no sé cuántas dimensiones. Y yo tengo una observación y tengo otra observación que es un vector. Digamos, si están pensando en tumores, entonces son un vector de tamaño 3000 y tengo 64 observaciones. Pucha, se me acabó el tiempo. Pero entonces termino solamente en un minuto. La matriz de varianza-covarianza de esto, yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero transformar cada dato de esos, cada observación, en una nueva observación que lo voy a llamar YI. Va a ser una combinación lineal A de XY. Y si yo cada una de las observaciones la transformo así, la matriz de varianza-covarianza de Y es esto. Eso es muy fácil de ver. Si X tiene matriz de varianza-covarianza sigma, entonces Y tiene matriz de varianza-covarianza A transpuesta por sigma por A. ¿Qué es lo que yo quiero? Es maximizar. Bueno, Y tiene matriz de varianza-covarianza esto, y eso que aparece aquí es entonces la maximización de la dispersión de los datos. Entonces yo quiero maximizar la dispersión de los datos sujeto a, y lo que hago es que normalizo el vector para que pues la maximización no dependa de qué tan grande hago yo el vector, sino que más bien de la dirección, que era lo que les estaba explicando ahora. Si uno resuelve este problema, resulta que el vector que resuelve eso es el valor propio de la matriz sigma. Aquí esto sí me pone error. Esto es de la matriz sigma. El vector propio de la matriz sigma que tiene mayor valor propio. Y entonces, eso es la primera componente principal, es el primer vector propio. La segunda componente principal es el segundo vector propio. Y ese segundo vector propio en el dibujo resuelve lo siguiente. Y con esto termino. Yo puedo plantear otro problema de optimización ahora, que es el siguiente. Voy a explicar en la gráfica y ya la fórmula pues no vale la pena hacerla ahora. En la gráfica, este es el primer vector propio, el que maximiza la dispersión en esta dirección. Y el segundo vector propio, el segundo que más maximiza la dispersión es este. Vean que pues uno como que esta es la segunda dirección apropiada para los datos. Esto también se puede demostrar que es el segundo vector propio con el segundo valor propio más alto. Y lo que uno hace ahora es, si quiero ver solamente los datos en una dimensión, entonces los proyecto aquí. Si los quiero ver en dos dimensiones, los proyecto en estas dos dimensiones. Pero ustedes pueden pasar de 3000 y pico de dimensiones fácilmente a una proyección a 2 dimensiones que captura muchas de las características importantes. La próxima clase les doy un ejemplo supremamente bonito que vi recientemente de cómo usar componentes principales para segmentar el lenguaje que usamos en inglés. Pues, bueno, ¿tienen preguntas? Yo tengo una pregunta sobre el taller. Dale. En el taller hay un punto que es sobre boosting, pero